Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hacer un programa especial dedicado al genocidio en Palestina y vamos a arrancar viendo un video para graficar claramente qué es lo que está pasando ahí y introducirnos al programa. Bueno, antes de arrancar con el editorial de Gabriel Solano, los llamamos a que se suscriban al canal de Prensa Obrera, que activen la campanita, que le den difusión, que le den me gusta. Así se conoce, particularmente este programa también, que el problema del genocidio en Palestina está siendo tapado, principalmente por los medios de comunicación locales. Así que denle me gusta, difundan. Y bueno, ahora sí, sin más, le damos paso al clásico editorial de Gabriel Solano. Decidimos hacer este programa especial porque, especialmente en Argentina, recién lo decía Pablo, los medios de comunicación, las principales fuerzas políticas, ocultan de manera deliberada el genocidio que se está llevando adelante contra el pueblo palestino en Gaza. Y nosotros, que lo venimos denunciando sistemáticamente, tenemos la obligación de mostrar lo que está ocurriendo, y especialmente esta semana, porque tenemos que hacer una especie de deslinde de responsabilidades del pueblo argentino frente a lo que va a hacer el presidente Javier Milei, que cuando crece en todo el mundo el repudio a este genocidio, Javier Milei va a estar 3 días en Israel apoyando de manera abierta, de manera directa a Netanyahu, al primer ministro israelí, que es el responsable más importante de este genocidio que se está cometiendo. Y nosotros queremos decirle al mundo, a los trabajadores del mundo, a las juventudes del mundo que está rechazando este genocidio, que el pueblo argentino no apoya la acción del presidente Javier Milei y que nosotros nos comprometemos a luchar contra el genocidio que se lleva adelante en Gaza y a luchar contra Javier Milei en Argentina. Hay un tema muy importante sobre los genocidios. Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, y se dio conocimiento al genocidio brutal del Holocausto contra el pueblo judío, donde fueron asesinados millones y millones de judíos en Europa, la afirmación más común era que esto no iba a volver a suceder, que un hecho tan bárbaro como era el exterminio de una parte muy importante del pueblo judío no podía volver a ocurrir ni con el pueblo judío ni con otros pueblos. Nosotros que somos socialistas y que entendemos que las guerras, las masacres, los genocidios, las limpiezas étnicas, tienen sus raíces en las contradicciones insalvables del capitalismo, que es un sistema de explotación, es un sistema de opresión, es un sistema de explotación de las naciones más pobres, es un sistema que promueve la xenofobia, la discriminación. Mientras haya capitalismo, estos genocidios pueden volver a suceder. Y de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo otros genocidios. El imperialismo norteamericano asesinó 1 millón de personas en Vietnam. El imperialismo francés asesinó miles y miles de personas en Argelia, aplicando los métodos de tortura más brutales, los cuales fueron estudiados luego por la dictadura argentina y aplicados en los campos de concentración que tuvimos en la década del 70 en nuestro país. Y así se cometió muchísimos genocidios. No es que no los hubo. Pero cuando estaba terminando, cuando vino el derrumbe del muro de Berlín, se nos prometió otra cosa. Que esos genocidios que había habido, esas guerras que habían existido, tenían que ver
con la existencia de una especie de guerra fría que ya había quedado atrás y que ahora triunfaba la democracia, triunfaba la libertad y no íbamos a tener más genocidios en el mundo. Viendo lo que está pasando en Gaza, viendo lo que está pasando con el pueblo palestino, es evidente que esa afirmación era infundada, era falsa. Algunos lo habrán dicho de buena voluntad, pensando que eso podía suceder, y otros mintieron deliberadamente, porque mientras afirmaban eso, estaban preparando nuevas masacres contra los pueblos. Y hoy en Gaza hay un genocidio. Es el principal genocidio del siglo XXI. No hay la menor duda. El video que acabamos de pasar es elocuente. Gaza está quedando reducida a las cenizas después de la acción que está llevando adelante el sionismo. Y si uno mira lo que sucedió después de octubre de 2023, cuando Hamas y grupos de la resistencia armada palestina hicieron un ataque militar a Israel, viendo lo que sucedió después hasta la fecha, los números son brutales, absolutamente brutales. Voy a repasar solamente algunos para que se entienda lo que estamos diciendo cuando hablamos de genocidio. En la actualidad, las autoridades que tienen, digamos, el control de Gaza informan que fueron asesinados 56.000 personas aproximadamente. Pero estas 56.000 personas son solo los que tienen un certificado de defunción. Los estudios que se llevan adelante marcan que las cifras son considerablemente mayores. Una revista, que es la revista The Lancet, una revista británica especializada en cuestiones médicas, hizo un estudio que arroja otra cifra, muy superior, que habla aproximadamente de unos 186.000 asesinados hasta la fecha. Estamos hablando casi del 8% de la población palestina en la Franja de Gaza. Si uno lleva ese porcentaje a la Argentina, pensemos nada más que en un año y pico fuesen asesinados en Argentina 4 millones de personas. Para tener en claro lo que implicaría en nuestro país un asesinato de semejante dimensión. Vale la pena agregar, aunque parece obvio, pero vale la pena agregar que esto es hasta el momento. Porque todos los días en Gaza son asesinados decenas de personas de manera directa por los bombardeos israelíes y muchísimas más mueren de manera indirecta, como se suele decir, por el hambre, por enfermedades que no se pueden curar. Es decir, que estos números son absolutamente provisorios porque el genocidio continúa. Trabajadores norteamericanos, miren qué importante, 99 trabajadores norteamericanos que hacían asistencia en Gaza, le mandaban una carta a Biden y a Harris, cuando ellos tenían el gobierno de los Estados Unidos, esto estamos hablando de octubre de 2024, que estimaban que los muertos por inanición llegaban en octubre de 2024 a 62.413. Es decir, que tenemos muertos por hambre, ya no son los asesinados directamente por los bombardeos israelíes, es la muerte por hambre. La ONU acaba de sacar un informe que dice que en Gaza es la zona del planeta con más hambre y el 100% de la población, tiene peligro de hambruna. Los que obviamente la están pasando peor son los niños. Y muchos estudios marcan que esto no es solamente porque los niños tienen menos posibilidad de defenderse frente a los ataques. No. Hay una política deliberada del ejército sionista para asesinar a los niños. Un informe también de los Médicos Sin Frontera da cuenta de que muchísimos niños que son asesinados llegan a los centros de salud con disparos certeros en la cabeza. Es decir, que no es que fallecieron como resultado de un bombardeo indiscriminado o como consecuencia de la hambruna, sino que fueron asesinados deliberadamente. ¿Y esto tiene que ver con qué? Con que un plan de exterminio, un plan de limpieza étnica, quiere erradicar a un pueblo de la faz de la tierra y para eso tienen que empezar por sus niños. Y es lo que está sucediendo ahora. Es tan grave la situación que una ONG, que es muy importante, que se formó ya tiene casi 100 años, que se dedica siempre a estudiar la situación de los niños, dice que en Gaza se están ocurriendo la mayor cantidad de amputaciones pediátricas de la historia. La mayor cantidad de amputaciones pediátricas de la historia. Esto es la Franja de Gaza. La situación del sistema sanitario ha sido planificadamente destruido por el sionismo. En la actualidad, el 94% de los hospitales de Gaza o fueron destruidos completamente o fueron lesionados tan severamente que su funcionamiento es muy limitado. Entonces, muchísimas enfermedades o muchísimas heridas que en cualquier país del mundo no llevarían a una persona al fallecimiento, en Gaza sí, porque el hambre se combina directamente con la falta de un sistema sanitario mínimo que pueda atender a las poblaciones luego de los bombardeos brutales que están ocurriendo.
Entonces tenemos un asesinato planificado de la población. Y esto, que se lleva adelante tan deliberadamente, y uno lo puede ver en redes sociales, insisto, no en los medios argentinos, que están alineados prácticamente en su totalidad con el sionismo, pero uno lo puede ver en redes sociales, es un genocidio que se lleva adelante de manera planificada. Lo digo esto porque muchas veces, cuando se discutía lo que sucedió en el Holocausto, decían, ¿cómo es que el mundo no hizo nada? ¿Cómo es que no se hizo nada? Bueno, acá lo estamos viendo. Hay un genocidio y el mundo no es que no hace nada. El mundo, cuando digo el mundo no me refiero a los pueblos del mundo, sino a los gobiernos del mundo, son cómplices directos de este genocidio. Ahora, ¿cuál es el propósito estratégico que tiene el sionismo con esta limpieza étnica y este exterminio del pueblo palestino? Es muy claro, no se trata de una acción revanchista frente a la acción militar de Hamas del 3 de octubre. No puede ser que por una acción militar de un día, durante 1 año y medio y más, se lleve adelante semejante genocidio. El objetivo estratégico que tiene es volver a ocupar la Franja de Gaza y también Cisjordania, creando un Estado sionista de río hacia el mar. Ese es el objetivo estratégico. Y no es que lo decimos nosotros, lo dicen con toda claridad los miembros más importantes del gabinete de Netanyahu. Lo dicen con completa claridad. Solamente para repasar algunos y no aburrir con citas. Una ministra, qué hipocresía, ¿no? La ministra israelí de Protección del Medio Ambiente. Nada destruye más el ambiente que estos bombardeos criminales, que se llama Edith Silman, dice abiertamente que estamos trabajando para promover la inmigración histórica desde Gaza, y esto con apoyo del presidente Trump. No hay otra solución que la soberanía de Israel sobre Gaza y sobre Jenin y Tulkarem. ¿Por qué digo Jenin y Tulkarem? Porque Jenin y Tulkarem no es Gaza, es Cisjordania. Entonces avanza también la colonización directa sobre Cisjordania. El ministro de Finanzas, un personaje central del gobierno de Netanyahu, acaba de anunciar la puesta en vigencia de una dirección migratoria encargada de expulsar a los palestinos de manera directa. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, declaró que se debe llevar adelante una inmigración voluntaria. Acá también la hipocresía. ¿Cómo es voluntaria una inmigración cuando los bombardeos sistemáticos, el hambre y la destrucción de todo lo que es la infraestructura de Gaza se lleva adelante? Es imposible, no hay una inmigración voluntaria. Hay un propósito deliberado de expulsar a todos los palestinos de Gaza y también de Cisjordania, insisto, para crear un Estado sionista de río hacia el mar. Este genocidio, que tiene el propósito, insisto, de modificar lo que hoy existe en la relación entre el Estado sionista y el pueblo palestino, expulsándolo hacia los países limítrofes, Egipto, Jordania, Siria, lo que quede de ese pueblo palestino, porque una parte está siendo exterminado, lo hace el gobierno israelí apelando muchas veces a discursos ultrareaccionarios y clericales. Es muy común escuchar a los miembros del gabinete de Netanyahu reaccionarios apelar a citas bíblicas para justificar esta matanza que se lleva adelante. Pero sería un error tomar estas citas bíblicas que hace la derecha reaccionaria israelí como el motivo que impulsa este genocidio. No es el motivo. El motivo es una modificación sustancial de todo el orden político de Medio Oriente que fue modificado con la Primera Guerra Mundial y fue modificado con la Segunda Guerra Mundial. Y ahora que estamos en una especie de Tercera Guerra Mundial que se va armando en cuotas, como han dicho muchísimos analistas a nivel mundial, también hay un intento de rediseño del Medio Oriente. Y ese rediseño del Medio Oriente lo lleva adelante el sionismo especialmente a cuenta del imperialismo, que no apela a citas bíblicas para armar hasta los dientes a Israel, sino que lo hace con un propósito deliberado de modificar, insisto, un cuadro internacional, geopolítico que se había heredado del pasado y ahora se quiere modificar en función de los objetivos estratégicos del imperialismo, especialmente preparar las condiciones para una guerra mundial contra China y también contra Rusia. Ese propósito deliberado modifica de plano lo que ocurre en Medio Oriente y el imperialismo es el responsable último de esta masacre. Por eso es importante repasar, y lo vamos a hacer ahora con números en la mano, cómo el imperialismo es quien está directamente detrás de esta masacre sionista. Se ha escuchado por todos lados las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump cuando dijo que iban a hacer en Gaza un lugar para el turismo, donde se iban a construir los principales hoteles a nivel internacional. Parecía una burla, pero es un plan de verdad.
Y otros sectores del imperialismo, esto es importante desenmascararlos, que aparecen denunciando lo que sucede en Gaza, y lo hacen porque en sus propios países hay movilizaciones masivas en defensa del pueblo palestino y necesitan aparecer dialogando, conciliando con esas movilizaciones. Cuando uno ve las acciones reales que llevan sus gobiernos, marcan claramente que tienen la misma política que el imperialismo norteamericano. Un caso evidente es el gobierno alemán. Hemos escuchado al nuevo primer ministro de Alemania decir que lo que sucede en Gaza es inadmisible, pero recién, hace unos días atrás, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania recibió a su país israelí y dijo que están confirmadas todas las ventas de armas que Alemania realiza a favor de Israel. Por lo tanto, dirán cosas para la tribuna, pero mientras tanto Alemania sigue armando hasta los dientes a Israel para que lleve adelante esta masacre. Sucede lo mismo con Francia. Sucede lo mismo con la España de Pedro Sánchez, del socialista Pedro Sánchez, que en los últimos meses ha mantenido contratos militares con Israel, tanto de venta de armas como de compra de armas, porque Europa se ha convertido en el principal comprador de armas de Israel también. ¿Y por qué se venden más armas de Israel? Porque el lugar para probar esas armas es el propio genocidio del pueblo palestino. Israel dice, ¿vio que bien funcionan las armas? ¿Vio cómo estamos matando al pueblo palestino? Funciona muy bien, ahora se la podemos vender a ustedes. Europa es el principal comprador de armas de Israel y con esas ventas que Israel hace sigue financiando la masacre del pueblo palestino. Entonces tenemos una masacre, un genocidio en el siglo XXI, no solo llevado adelante por el sionismo, sino llevado adelante por el imperialismo mundial, cuyo propósito estratégico, insisto, es modificar las condiciones políticas, geográficas que lleva adelante hoy, que tiene Medio Oriente, para prepararse para una tercera guerra mundial. Por eso el sionismo no solamente ataca Gaza, no solamente acaba de anunciar que va a instalar 22 nuevos asentamientos en Cisjordania. Es el anuncio más importante en décadas de copamiento de Cisjordania por parte del sionismo, algo que ya viene sucediendo de hecho, pero que ahora se va a incrementar notablemente. Sino que también el sionismo está atacando Siria, está atacando Yemen, está atacando Líbano y volviendo a ocupar una franja de Líbano. Es decir, que es una guerra regional que se lleva adelante y, junto con Estados Unidos, la amenaza de un bombardeo sobre Irán, que busca obviamente doblegar al gobierno iraní para establecer gobiernos títeres en toda la región. Si todavía no se ha avanzado en acuerdos más fuertes entre el sionismo y los gobiernos árabes de la región, es justamente por la irrupción de movilizaciones masivas que llevarían a esos gobiernos a situaciones intolerables frente a sus propios pueblos. Pero este es el objetivo estratégico que está detrás. Y acá es donde también tenemos que jugar nosotros, y esto es un punto clave, porque estamos en Argentina, la acción de Javier Milei. Porque Javier Milei, con su viaje a Israel y su apoyo directo a Netanyahu, que insisto, Netanyahu ha sido considerado un criminal de guerra. Por la Corte Penal Internacional, Netanyahu tiene pedido de captura si sale de Israel. Pero Milei va a darle su apoyo durante 3 días consecutivos. Y no solamente es un apoyo, un genocidio en Palestina contra el pueblo palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania. No solo es un apoyo a la guerra regional en Yemen, en Siria y en el Líbano, o a las amenazas contra Irán. Quien apoya un genocidio en un país lo apoya también en el suyo. Esto es una conclusión que tenemos que sacar. Un presidente, un gobierno que apoya un genocidio contra el pueblo palestino, mañana es capaz de ejecutarlo contra su propio pueblo. Y de hecho, nos tiene que llamar la atención porque antes de la pelea que tuvo Milei con su vicepresidenta Victoria Villarroel llega a ese cargo de vicepresidenta por haber apoyado en Argentina el genocidio de la dictadura militar. Entonces, este es un punto importantísimo. Ahora, ¿es solamente Milei? No. ¿Cómo es la acción de la oposición al gobierno de Milei en Argentina, la oposición capitalista? Es un aval también a Israel. ¿Hemos escuchado a los dirigentes del peronismo repudiar esta masacre? No. No nos vamos a cansar de decir que Guado de Pedro, cuando tuvo un intento de hacer una carrera presidencial que luego se frustró, el primer viaje internacional que hizo de su carrera presidencial frustrada es Israel, para mostrarle al imperialismo norteamericano y al imperialismo mundial que si vos apoyás a Israel, después podés apoyar cualquier cosa. Porque si vos apoyás un genocidio de este tipo, después podés apoyar cualquier otro tipo de genocidio.
Entonces, esto marca, lo digo lo de Guado de Pedro, porque aparece como el ala izquierda del peronismo. Y esto vale para los gobiernos del peronismo, por ejemplo, de Tucumán, que adestraban su policía con el acuerdo del Mossad. O vale también para los dirigentes de radicalismo, los dirigentes generales de toda la oposición, que se callan la boca. Y también tiene un correlato con lo que ocurrió en Argentina. Porque estos partidos capitalistas, cuando estuvo la dictadura militar, les suministraron el personal civil, de intendentes, personal diplomático, jueces para que la dictadura tenga un sostén y una gobernabilidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que este genocidio es un genocidio del capital, es un genocidio del imperialismo en su etapa de descomposición. Y que nuevamente, la gran contradicción es socialismo-barbarie. Porque cuando alguien se dice, bueno, ¿qué es la barbarie? La barbarie es lo que estamos viendo ahora, la barbarie es lo que vemos en este video. La barbarie es lo que cualquiera puede ver en su cuenta de Instagram cuando le pone un me gusta o dos me gusta. No es porque le guste, sino una forma de querer sumarse a la denuncia de algún tipo de imagen de Palestina, y le pueden aparecer luego 100 imágenes más mostrando lo que sucede. Entonces, este es el genocidio que tenemos hoy. Un genocidio del imperialismo mundial, un genocidio del capitalismo, y eso requiere unidad internacional de los trabajadores. Tenemos reacciones en el mundo frente a esto. Tenemos huelgas de los obreros en Francia, de los puertos franceses, negándose a hacer cargamentos de los barcos que llevan armas a Israel. Tenemos huelgas también en España para evitar que se manden armas a Israel. Tenemos marchas masivas en Inglaterra. Tenemos marchas en Estados Unidos. Y tenemos una expresión dentro de la propia comunidad judía, y esto hay que resaltarlo, dentro de la propia comunidad judía, que también se está rebelando contra esto. Hay marchas importantes en Israel. Entonces quiere decir que la salida frente a este genocidio es incrementar la lucha para detenerlo, para derrotarlo, y eso requiere un programa anticapitalista, un programa antiimperialista. Y eso es lo que está planteado acá. Vamos a tener una semana importante en Argentina, de varias movilizaciones que también coinciden con movilizaciones en todo el mundo. Hoy el mundo está sacudido porque la flotilla que encabezaba a Greta Thunberg acaba de ser detenida por el sionismo. ¿Qué llevaban? Pañales, comida, leche. Y acaba de ser detenida por el sionismo. ¿Por qué? Porque se quiere llevar hasta adelante este genocidio. De parte del Partido Obrero, de parte de nuestro programa 14 toneladas, estamos inclaudicablemente en esta lucha y denunciamos todas las persecuciones que se llevan adelante. Las persecuciones contra nuestra compañera Vanina Biasi, contra Alejandro Bodar, las persecuciones internacionales que existen, y no nos van a doblegar. Vamos a estar siempre luchando contra el genocidio contra el pueblo palestino. Cuando preparamos este programa en particular, tuvimos un debate que a mí me parece importante reflejarlo sobre, bueno, pasamos imágenes y nosotros dijimos, pasemos un video en particular donde se vea la crudeza de la situación en Gaza. Dice, bueno, pero esto no va a ser medio amarillista, mostrando. Y dijimos, no, tenemos que pasarlo. Y lo tenemos que pasar por un motivo elemental, se tiene que ver. Y hay que romper la censura. Hay que romper la censura y que le hierva la sangre al trabajador, al laburante, a la juventud, que le hierva la sangre ver cómo se está aceptando y cómo están avalando y cómo están, en cierta medida, impulsando, como se desarrollaba recién en el editorial, un genocidio por parte del imperialismo y del capitalismo mundial, y de los gobiernos imperialistas y de los gobiernos capitalistas. Absolutamente. Incluso uno podía ver en esas imágenes desgarradoras que seleccionamos cómo pasamos de un campo de concentración a cielo abierto a un campo de exterminio a cielo abierto. Los bombardeos sistemáticos, la destrucción literal de un pueblo, de una ciudad, de sus instalaciones, pero incluso también los mecanismos completamente perversos del bloqueo de la asistencia alimentaria y la asistencia humanitaria. El director de la Organización Mundial de la Salud advertía hace poco que si en las próximas 48 horas no habilitaban ingreso de alimentos, había 14.000 niños que corrían riesgo de muerte, sumándose ya a los miles que murieron por desnutrición. El que no muere por un bombardeo, muere por desnutrición. Y en este cuadro del bloqueo, incluso Israel ha ido más allá, porque ahora quieren desactivar la presión internacional de distintas ONGs, incluso la propia Organización Mundial de la Salud, que van acumulando en las puertas de Gaza los alimentos que no permiten que ingresen. Israel armó su propia fundación
financiada por el imperialismo yanqui, que se llama la Fundación Humanitaria de Gaza, donde establecen 4 centros que reemplazan la distribución colectiva del alimento por la distribución individual, donde lo someten a requisas, a controles completamente exhaustivos, con la estrategia incluso de demorarles largas colas para desalentar por completo que puedan recibir esa ayuda humanitaria e invitarlos directamente. Estableciendo identikit también, Claro. como una manera de ver si logran... En la cuenta de Judíos por Palestina de Instagram hay una foto que hay un campo de concentración nazi y la foto de una de las colas que se arman en estos centros de ayuda, con todas las comillas Con del caso. todas las comillas, incluso en uno de estos establecimientos, estos mercenarios de esta fundación israelí perdieron el control y terminaron baleando a aquel sector de la población que supuestamente iban a asistir. Entonces, el cuadro es terrible. Es brutal. Esto que señalabas vos de la imagen de Judíos por Palestina, la organización acá de Argentina, ¿no? De compañeras y compañeros judíos que se han organizado para decir no en nuestro nombre. Para mí es muy importante esto porque yo lo he dicho en varias oportunidades, en distintas veces que discutimos el tema palestino acá, pero lo quiero subrayar. Yo creo que hoy el genocidio en Palestina, la acción genocida del Estado de Israel, es la expresión más cínica y más brutal del imperialismo mundial por un motivo muy elemental. Ellos están llevando adelante un genocidio en nombre de la defensa, en nombre de un pueblo que justamente sufrió un genocidio como fue el Holocausto. También producido por el propio imperialismo. Producido también por el imperialismo. Es decir, que el nombre de un pueblo que sufrió un genocidio se lleva adelante hoy un nuevo genocidio, reflejando el cinismo al cual puede llegar el imperialismo en función de sus intereses. Convierten a David en Goliat, Claro. como dice la canción. Ahora, déjenme mostrarle en qué consiste este apoyo y cuáles son los intereses económicos que también hay detrás de la guerra. Porque ahora vos lo mencionaste en el editorial, Trump pretendió hasta cierto punto despegarse de Netanyahu, diciendo, bueno, yo hasta acá tratando de poner límites, pero la ayuda del imperialismo norteamericano, Israel no podría haber hecho nada de lo que hizo si no hubiera sido gracias a la ayuda del imperialismo norteamericano y de otras potencias imperialistas, pero fundamentalmente el imperialismo yanqui. En lo que va desde octubre de 2023 a la fecha, el imperialismo norteamericano destinó 33.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel. El 40% de esos 33.000 millones de dólares es donada en especie, sería directamente en armamento. Entre las que hay, ¿no? Haciendo números gruesos, 24.000 bombas, sean bombas pesadas, medianas y pequeñas, 3.000 misiles guiados, sea aire-aire o drones armados, artillería y munición pesada, 70.000 cartuchos, drones y vehículos de distinto tipo. Es un 40% de esos 33.000 millones. Un 20%, es decir, casi 7.000 millones de dólares, son fondos que se usan para la compra de armas a empresas estadounidenses. Es un fondo que destina el propio Estado norteamericano para la ayuda a países que le son afines, pero que esos fondos solo se pueden utilizar en la compra a empresas norteamericanas de armamento. La industria nacional de Trump. La industria nacional de Trump. Otro 15% hecho por Israel con su propio dinero, pero también a través de un canal abierto por Estados Unidos, que vende arma a gobiernos extranjeros, donde Estados Unidos aparece como intermediario. El fondo FMS, Foreign Military Sales, venta militares al extranjero. Un 15% son de esos 33.000 millones de dólares son de transferencias desde reservas militares de Estados Unidos, que son envíos inmediatos de armas desde lugares que tiene cercano a Estados Unidos para el ejército de Israel, y luego un 10% en gastos operativos, recursos que destina, ¿no? Ahí sí, moneda, plata directamente que destina el imperialismo yanqui al apoyo de Israel. Ahora, ¿cuáles fueron las principales empresas beneficiadas de estos recursos destinados por Estados Unidos e Israel?
Hay varias, pero las 3 principales son conocidas. Lockheed Martin, que fundamentalmente destinó al Estado de Israel aviones de combate, los F-35A. En total, Lockheed Martin facturó $5.000 millones. Raytheon Technology, bombas guiadas, misiles antiaéreos, los Patriot, estos mismos que se usan en Ucrania, $3.000 millones. Boeing, la que fabrica aviones, también, que bueno, es una empresa armamentista muy importante, bombas, helicópteros Apache, más de $3.000 millones también. Y uno ve toda la política, el lobby que hace toda esta industria armamentista en Estados Unidos para mantener este vínculo con Israel. Es completamente impresionante. Está el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israelí, que desenvuelve todo un lobby para que se mantenga esta ayuda. Y entonces, por ejemplo, miembros del Congreso apoyaron un paquete de $17.000 millones a Israel en 2024. Dentro de estos 33.000, un paquete destinado de parte del Congreso, sobre la base del lobby desenvuelto por estas empresas, entre ellas este Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel. En este Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos-Israel, en 2016 estuvo, por ejemplo, en un acto que hizo este comité, que estuvo Biden, cuando era vice de Obama, Hillary Clinton y Trump, que era candidato presidencial, que fue donde anunció el cambio de la capital de Israel. Si no vas ahí, no puedes ser presidente de Estados Unidos. Si no vas ahí, exactamente. Ahora Milei prometió lo mismo en este momento de la gira, el cambio de la embajada argentina a Jerusalén. Él ya trasladó el domicilio del embajador. Es una provocación y ahora quiere ir a fondo. Ahora, fíjense, por ejemplo, otro de los argumentos que utilizan las empresas. Lockheed Martin dice que los pedidos israelíes de los F-35, los aviones, mantienen más de 125.000 puestos de trabajo, empleos en 45 estados. Que si se cierran, que si no le enviamos los F-35, se quedan sin laburo 125.000 obreros. Y luego, por ejemplo, este Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel y también estas empresas armamentistas financian los think tanks, ¿no? los tanques de pensamiento, como si fuese el que tenemos acá de este Laje, cosas por el estilo, y universidades para producir informes, papers, análisis que justifican la necesidad de seguir apoyando a Israel, porque la seguridad de Israel es vital para la seguridad de Estados Unidos. Es decir, también detrás del objetivo de la guerra están los objetivos de los grandes monopolios capitalistas de la industria armamentista, que que detrás de este genocidio se están llenando los bolsillos. Estados Unidos acaba de vetar en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, que son 5, está Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China. O sea, hay una resolución media pedorra esa que dicen el alto al fuego, que nunca plantean el retiro militar de Israel. Estados Unidos la vetó, porque ahí tiene que ser por unanimidad, no se puede votar 4-1, 3-2. La vetó, diciendo que bueno, esto afecta a la seguridad de Israel. Ahora, si uno ve, por ejemplo, Alemania, estaba viendo lo de Alemania, me llamó mucho la atención. El 30% de las armas que está comprando Israel se la compra Alemania. 30%. Es muchísimo. Y lo que yo decía en la editorial, que el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania se junte con el Israel y diga no está en peligro de ninguna manera el suministro de todo el material militar, te demuestra, porque Trump es una basura, pero el imperialismo europeo es hipócrita como pocos. Es hipócrita como poco. O sea, pasa... Sí, se hace lo democrático. Esto de aquello. Yo digo porque también... Sí, no resiste la menor prueba. No, porque hay mucho debate sobre el fascismo en el mundo. Y obviamente cuando uno ve lo de Israel es una tendencia al fascismo. Pero el imperialismo democrático es el que lo financia. Y Israel lo hace... Incluso, por ejemplo, hoy Inglaterra lo gobiernan los laboristas. Ni siquiera lo gobierna la derecha. Sí, los conservadores. Los conservadores, es el laborismo. Y el laborismo sigue vendiendo armas a... Sí, al igual que los demócratas norteamericanos, que con Biden, e incluso la izquierda demócrata, lo cual despertó una crisis en todo un sector de la izquierda, Ocasio-Cortez,
los demócratas socialistas de América, que tenían a Ocasio Cortés, Alexandra Ocasio Cortés, como una de sus referentes, entraron en crisis con Ocasio Cortés como consecuencia de que votó todo este financiamiento. Lógico. No, pero vale destacarlo, porque en estos últimos días estuvimos viendo declaraciones muy pomposas. Merz, el canciller alemán, Starmer de Gran Bretaña, Pedro Sánchez en España, en Alemania otro tanto, y diciendo que, bueno, que había que lo de Israel había que hacer un llamado de atención, que esto no se correspondía con los lineamientos del derecho humanitario internacional y demás. Y cuando uno va a lo concreto, ninguno tomó absolutamente ninguna medida de sanción. El comercio de armas, como describía Gabriel, sigue más vivo que nunca. Y el contraste es muy grande porque, por ejemplo, cuando se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, en 4 días se tomaron sanciones, la mayoría de las potencias europeas, muy, muy fuertes. Acá ni ruptura de relaciones diplomáticas, ni cese del comercio internacional, ni de la compra y venta de armas. Claro, Rusia se desenganchó del sistema financiero mundial. Del SWIFT. Claro, tuvo que empezar todo con China por afuera. Digamos. Lógico. Ahora, se pueden establecer sanciones. Bueno, nada de todo eso. Veamos los videos. Tenemos los videos. Tenemos los videos de las declaraciones de Starmer, de Merz. De Josep Borrell, que Josep Borrell hasta noviembre de 2024 era el alto representante de la Unión Europea en asuntos exteriores y políticas de seguridad. Es decir, hasta noviembre de 2024. Esta ofensiva comenzó el 7 de octubre de 2023. Sí. Entonces ahora... Merz, el primer ministro alemán. Y Starmer, el primer ministro británico. Reiteramos nuestra exigencia de un alto al fuego como única vía para liberar a los rehenes. Reiteramos nuestra oposición a los asentamientos en Cisjordania y reiteramos nuestra exigencia de aumentar masivamente la ayuda humanitaria a Gaza. Estamos ante la mayor operación de limpieza étnica desde el final de la Segunda Guerra Mundial para crear un espléndido lugar de vacaciones una vez que se hayan retirado los millones de toneladas de escombros de Gaza y los palestinos se hayan ido o hayan muerto. Un horror no justifica otro horror. Lo he dicho varias veces. El horror de Hamás no justifica el horror de la respuesta de Israel. Y Europa tiene capacidad y medios para no solamente protestar, sino para influir en la conducta. Y no lo hace. Suministramos la mitad de las bombas que caen sobre Gaza. Y si de verdad creemos que hay demasiados muertos, la respuesta natural sería suministrar menos armas. Y utilizar la palanca del acuerdo de asociación para exigir que se respete el derecho internacional humanitario y no solamente lamentar que tal cosa no se haga. Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe offen gestanden nicht mehr mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen. Dijo, suministramos la mitad de las bombas que caen sobre Gaza. Sí. O sea, una confesión. Pero brutal. Dijo, entonces, si esto sigue así, vamos a suministrar un poco menos. Ahora, es un nivel de es decir, son unos... Cuando uno lee a Lenin, siempre decía los bandidos imperialistas, usaba un lenguaje muy, muy duro. Son bandidos de verdad. Sí. Los tipos lloran lágrimas de cocodrilo. Dicen que la mitad de las bombas que caen sobre Gaza las suministran ellos y que si esto no cambia van a suministrar un poco menos. Ahora, para mí acá hay algo que es importante. Está claro que son los delincuentes porque venden una cosa y hacen otra. La hipocresía esta que se mencionaba recién. Pero también hay que ver el contraste, porque acá por lo menos son hipócritas. Acá ni siquiera, el gobierno, la oposición, los tipos... En Argentina. En Argentina, quiero decir, acá, es decir, ni siquiera marcan un gesto... Sí, la presión de las movilizaciones populares, del repudio al genocidio, que particularmente en Europa es muy fuerte, los obligó a hacer declaraciones que, bueno, son una venta de humo, digamos, porque no tienen un correlato con la política concreta que están llevando a cabo esas potencias imperialistas. Ahora, Milei, todo lo contrario, ahora en esta gira en Israel va a firmar un memorándum de entendimiento con Israel para reforzar la cooperación en materia de acuerdos militares y de seguridad. Y le van a dar un galardón
y un premio de $1 millón que ya anunció que lo va a utilizar para financiar la propaganda sionista pro-israelí en América Latina. Que es otra parte, un correlato muy fuerte. Un operativo de manipulación de la opinión pública, como lo hemos visto hasta el hartazgo, que acá se ve incluso con el bloqueo y la censura mediática a la difusión de lo que está ocurriendo realmente en esta parte de Oriente Medio, y acá van a poner fondos para esta estrategia de adoctrinamiento. El cuadro es brutal. Y bueno, y acá en Argentina es uno de los países donde la persecución política a quienes levantan la voz contra el genocidio es más fuerte. El poder que tiene la DAIA, como la entidad sionista por excelencia, el lobby de la DAIA hacia el interior del poder judicial, del poder político y demás, hace que tengamos este cuadro donde, bueno, en Argentina particularmente tenemos el caso de Vanina Biasi, que ella está procesada en una causa en virtud de la ley antidiscriminatoria, supuestamente por profesar el antisemitismo, por haber hecho una cantidad de tweets, manifestaciones en sus redes sociales, en repudio al genocidio del pueblo palestino, al accionar genocida del Estado de Israel. Lo mismo ocurre con Alejandro Bodart, que ahora hay un nuevo juicio, después de 2 fallos absolutorios. La DAIA apela y hace que se vaya a un nuevo juicio, también por manifestaciones en la red social X, por haber hecho una serie de tweets. Y el cuadro de la persecución incluso toma aristas muy crudas en distintas partes del mundo. Ahora tenemos, por ejemplo, yo hablaba de la presión internacional de las movilizaciones. Hacia el interior del propio Israel hay protestas muy importantes, así como lo hemos visto con un sector de la comunidad judía en nuestro país que dice no en nuestro nombre, y se replica en América Latina, en distintas partes del mundo. Dentro de la propia Israel hay protestas, y la semana pasada, en una de las movilizaciones que había contra el genocidio, hubo numerosas detenciones, y entre estas detenciones se llevaron a Itamar Greenberg, que es un judío israelí, que él es lo que se llama refusenik, que es una figura que aplica a aquellos que se niegan a alistarse en el ejército para ir a combatir, para masacrar palestinos a la Franja de Gaza. Y lo llamativo no es solo la detención que se da a diario, que lo vemos en todos lados, sino cómo lo abordaron, porque es todo un régimen de torturas. Por ejemplo, él tenía puesto una remera que decía, quiero decirlo textual, no a la guerra, sí a la paz. Se los llevan presos y a todos los obligan, los ponen una remera que dice el pueblo de Israel vive, y los someten a sacarse fotos dentro del calabozo con remeras de propaganda pro-israelí como un mecanismo de humillación. Y lo amenazaban como la próxima vez te vamos a tatuar una estrella de David en la cara. Bueno, cuando Hamas liberó una serie de rehenes, lo criticaban a Hamas porque decían que Hamas obligaba a los rehenes liberados a hacer declaraciones a favor de Hamas. Por ejemplo, me trataban bien o algo por el estilo. Acá es un mecanismo de un Estado en el cual obliga a las personas a presentarse con una remera, porque ni siquiera lo dicen, te la imponen, a favor del Estado que ellos están repudiando. Sí. Pero todo lo de Israel es una campaña de propaganda reaccionaria frente a su propio pueblo y de retroceso civilizatorio en términos de oscurantismo, que es brutal. Lógico. Bueno, acá habíamos denunciado un especial que hicimos el año pasado, y viene a cuento porque entre estas protestas que hubo en el último periodo estuvo la Marcha del Orgullo. Y nosotros denunciábamos, como el activismo LGTBI del movimiento de mujeres que apoya a Palestina, este operativo que se llama pinkwashing, que es como lavarle la cara de rosa al genocidio, y veíamos esas imágenes hipócritas de soldados israelíes levantando la bandera LGTBI en tierra palestina bombardeada, diciendo claro, que ellos eran la civilización occidental que iba a garantizar. La democracia occidental, la civilización claro, occidental. Que en realidad la situación de las diversidades de las mujeres y de los niños es que si no te mató un bombardeo, te están matando de hambre, de falta de atención sanitaria. Te pasa mucho habitualmente que vos decís algo y dices, bueno, vayan a decirlo a Gaza, sí, a ver qué le pasa. Pues si vamos a Gaza, lo que nos va a pasar es que nos va a matar Israel. Claro. O sea, si vas a Gaza, a ver qué te va a pasar, te mata Israel. Vayan a decir a Gaza algo a favor de la diversidad sexual. Nos mata Israel. Nadie mató más mujeres en su último tiempo que Israel. Nadie mató más niños que Israel. La idea de lo cual nosotros aparte somos muy combatientes, y creo que está clarísimo, de los regímenes oscurantistas y reaccionarios de Medio Oriente, de las burguesías árabes. No nos van a enchufar eso a nosotros. Aclarado esa oposición, dijimos claro que la democracia occidental que existe en Medio Oriente, que es Israel, asesina más mujeres que cualquier otro de los oscurantistas que están por ahí. Absolutamente. Y bueno, entonces sí, hubo esta protesta que fue muy importante. Ellos decían,
con genocidio no hay orgullo, era la consigna. Entonces, bueno, un activismo importante de las diversidades dentro de Israel levantando estas banderas. Ahora, así como la persecución es brutal en Israel, y señalábamos el caso de Argentina, esto se replica en prácticamente todo el mundo y tiene un capítulo muy fuerte en los Estados Unidos de Trump, donde ahora Trump está en una cruzada muy fuerte con las principales universidades, les quiere recortar el financiamiento e inició toda una propaganda de hostigamiento diciendo que las universidades son antros donde se reproducen las ideas del marxismo, de los radicales de izquierda y el wokismo y el antisemitismo. Entonces, ustedes recuerdan que hubo un movimiento de ocupación de facultades muy importante, de solidaridad, apoyo a Palestina, claro, de estudiantes, profesores y demás, en apoyo a la causa palestina. Y ahora está en curso la ofensiva, la contraofensiva, digamos, del gobierno de Trump contra esas ocupaciones. En particular, aparte de este recorte de presupuestos, ahora el gobierno de Trump se vale de una disposición en la que quiere limitar la posibilidad de que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros. Ahí hay todo un litigio porque, por ejemplo, el titular de Harvard salió a decir que era una barbaridad, que eso se entrometía en la autonomía de la universidad, y hay un fallo judicial que le puso un freno. En Harvard en particular son 25% prácticamente los extranjeros. Y en esta idea de terminar con el antisemitismo que fomentan las universidades, el Departamento de Justicia de la administración norteamericana del gobierno de Trump creó en febrero de este año un grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo, que fueron a visitar más de 10 campus universitarios y promueven medidas de persecución, como por ejemplo que las universidades tienen la obligación de reportar a los alumnos en las agencias policiales cuando tienen conductas que se asimilan al antisemitismo, es decir, protestar contra el genocidio, cesar las contrataciones basadas de personal universitario, docente y no docente, basadas en el fomento a la diversidad cultural, que tiene que ver también con esto de restringir el acceso a cualquiera que no sea de nacionalidad norteamericana. Bueno, compartir data de los estudiantes con la administración de la Casa Blanca, todo un régimen de persecución brutal. Y tenemos varios estudiantes y profesores que han sido arrestados y detenidos. Es decir, salen las rencillas estas brutales que los van a buscar hasta las casas. Está el caso, por ejemplo, de la Universidad de Columbia, uno de los activistas pro-palestinos más reconocidos en Estados Unidos, que es Mohamed Khalil. Él el 8 de marzo fue detenido y luego vino toda una cruzada por su deportación, que hoy se está peleando. Lo quieren deportar porque lo acusan de simpatizante de Hamás. Digamos, esos son el tipo de cargos que se aplican. Sí, con lo cual se modifican los regímenes políticos de todos los países. Pero cuando vos estableces este tipo de persecución en Estados Unidos, ya no es solamente un apoyo al genocidio sionista en Gaza. Vos modificás tu régimen político interno, claro, un carácter mucho más represivo, un estado policial. Un régimen de militarización. Acá esta persecución que se embandera detrás del antisemitismo, cuando en realidad es la defensa del sionismo y del genocidio sionista, pero tiene un punto de contacto también con la política antimigrante de Trump, que ahora desató una rebelión popular en Los Ángeles, que es la noticia del fin de semana. Sí. Una gigantesca rebelión popular en Los Ángeles. Con una represión muy fuerte. Con el tema del antisemitismo, ayer leí una columna que no estoy de acuerdo en casi nada, pero un dirigente político importante de Argentina, que es Rodolfo Terráneo. Un dirigente radical histórico, fue jefe de gabinete de la Rúa, fue candidato a presidente por el radicalismo, jefe de gabinete de la Rúa, aparte un intelectual de la política. Y saca una columna en Clarín que me llamó la atención el título de la ley, porque es una columna que defiende a Israel, pero denuncia fuertemente la masacre, cosa que no es común. Por eso y él dice lo siguiente sobre el antisemitismo: hoy el responsable, el que más puede crear un antisemitismo es Israel. Claro, con esta masacre. La idea que nosotros no compartimos desde ya, que diga, bueno, el pueblo judío lleva adelante una masacre, no es Israel el que lleva adelante una masacre. Pero advierte sobre el peligro que puede haber de una ola de antisemitismo como resultado de esta masacre. Claro. ¿Se entiende? Es una asimilación de responsabilidades del pueblo judío con lo que hace el Estado de Israel. Y también, aparte, hablan mucho de antisemitismo, pero están llevando a cabo un genocidio de un pueblo semita.
Claro. La construcción es completamente arbitraria. Bueno, para completar, yo había tomado nota de distintos casos. Está, por ejemplo, el profesor Badar Khan Suri, que fue arrestado en su domicilio en Virginia, que es de la Universidad de Georgetown, que él es un especialista que hace investigaciones en Oriente Medio. Entonces lo acusan también de propagar el terrorismo pro-Hamas. En la Universidad de Tufts, una estudiante de doctorado turca, Rumeysa Özburk, arrestada en el campus universitario. O sea, la autonomía universitaria es una cosa que... Sí, acá no tenemos eso todavía. No, a ese nivel no. Pero Agustín Laje, que es el medio como el padre intelectual de Milei, estuvo con Milei ahora en España. Fue el que habló antes que Milei. Y sacó un tuit, creo que fue ayer, o anteayer, diciendo que no hay que engañarse. No se puede convivir con los zurdos. Sí, bueno, a tono con lo que dijo ocurrió en el acto. muerte al socialismo. Claro. Pero muerte al socialismo... Sí, a la idea, ¿no? Podría ser a la doctrina. Vos puedes combatirlo desde el punto de vista de las ideas. Políticamente, claro. No poder convivir con los zurdos Es otra cosa. es meterlos en cana o matarlos. A ver, porque yo no puedo convivir, o sea, no puedo estar en el mismo país. Si no es compatible con mi existencia. Claro, son ellos o nosotros. Entonces, ojo, porque esta gente, y muchos dicen que Milei propone que Laje sea su sucesor en la presidencia de la nación. Entonces, ojo, porque esto todavía no está lo de Estados Unidos en Argentina, pero si Milei se afianza y todo, Sí. puede estarlo. Puede progresarlo. Aparte, más nazi que ese acto ultraderechista de Milei en España, hasta la simbología, el saludo, la respuesta. Sí. Eh, Bueno, y con Meloni, que es una mussoliniana, Sí. ¿entendés? Entonces... Bueno, en Estados Unidos el cuadro es total. Yo había tomado nota en distintas universidades. Se replica este cuadro de detenciones arbitrarias que ahora están peleando en instancias judiciales e incluso las deportaciones, que es la agenda de Trump a todos aquellos que participaron de estas protestas o que son identificados como líderes de las protestas en apoyo al pueblo palestino. Y otro tanto ocurre en los países de Europa. Hoy mencionábamos la hipocresía, ¿no?, de los principales dirigentes. Salieron a decir que, bueno, hay que parar un poquito, lo de Israel no se explica, atender al derecho humanitario internacional, etc. Y tenemos en Suiza hay despidos masivos de docentes universitarios por su compromiso también con la denuncia del genocidio. En Reino Unido tuvimos 80 activistas de Palestine Action presos que van a juicio. Ahora, el 18 de junio, en Francia, inicia el juicio contra 2 dirigentes de la organización Revolución Permanente, entre ellos Anase Kassib, que ese escandaloso Anase fue candidato a presidente, o sea, un dirigente político de una organización que se presentó a elecciones, que fue el candidato a presidente. Él es un trabajador ferroviario y hay un expediente de más de 400 páginas en la causa en que lo acusan de apología del terrorismo. O sea, todos usan algún artilugio del régimen jurídico. Acá con Vanina es la ley antidiscriminación, allá es la figura de apología del terrorismo, por publicaciones también en sus redes sociales, en apoyo al pueblo palestino. Así que el cuadro de la persecución es la herramienta de ofensiva de los estados contra la solidaridad que crece hacia el interior de los pueblos contra esta masacre. Ahora, todo esto pone muy en evidencia el fracaso de la política, es decir, esta ofensiva del sionismo, del Estado de Israel. Incluso lo que vos mencionabas, lo de los colonos en Cisjordania. Lo de los colonos en Cisjordania es lo más parecido al fascismo. Si vos tenés que buscar lo más parecido al fascismo la definición de manual. La definición de manual, es decir, una pequeña burguesía movilizada para... Sí, un ejército civil, Claro, civil. Bueno, es lo de los colonos israelíes masacrando y matando palestinos. Antes del 7 de octubre, que se dice poco, los 12 meses previos al 7 de octubre... La ofensiva en Cisjordania fue brutal. Había 2.000 personas en Cisjordania. Claro. Ahora, todo esto pone en evidencia el fracaso de la política de los 2 estados. Porque nosotros tuvimos... Que hoy quiere ser reflotada por muchos de los que algunos sectores, europeos. claro, es decir, hoy aparece como completamente incompatible. Claro, muchos europeos, por ejemplo, España, Pedro Sánchez y demás, dicen, bueno, defienden la política de los 2 estados, etc. Pero hoy aparece como completamente incompatible la existencia del Estado de Israel con la defensa más elemental de los derechos humanos. Sí, un ejército civil, prácticamente. Claro. Ahora, todo esto pone en evidencia el fracaso de la política de los 2 estados. Porque nosotros tuvimos... Que
de los intereses del pueblo y de la vida del pueblo palestino, No. totalmente. Recordemos que esto de la política de los estados surge en gran medida como consecuencia, por un lado, de lo que se conoció como la gran rebelión popular palestina, que fue la Intifada, que surge en 1987. Hubo dos. La primera de 1987, que concluye con el primer acuerdo de Oslo, en el 93, entre el gobierno de Israel y la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, que estaba integrada por varios grupos. Uno era Fatah, otro muy importante que jugó un papel importante, era la segunda organización en importancia dentro de la OLP, que era el Frente Popular para la Liberación Palestina, que se reivindica marxista, leninista, que sigue actuando hoy. Y ese acuerdo establece el principio de los dos estados, donde Israel reconoce a la OLP como representante legítimo del pueblo palestino y la OLP reconoce reconoce a Israel el derecho a existir en paz y en seguridad. Y bueno, y todo eso, luego hay un... Fracasó. Todo eso fracasó. Aparte, no era un Estado, era autoridad nacional, que no es Estado. Que no es Estado. Claro. Entonces, porque no tenía, por ejemplo, ejército. No tenía... Un estatus jurídico menor. Era Cisjordania y Gaza, que no tienen fronteras propias. Claro, que no están unidos. Es como yo diga, no sé, San Luis y Río Negro. Por ejemplo, en el segundo acuerdo de Oslo, que se firma en el año 95, que amplía un poco los acuerdos, el primer acuerdo de Oslo, en el caso de Cisjordania se establecen 3 zonas, lo cual es firmado por la OLP, acordado por la OLP. Una zona A de control total palestino, administrativo y de seguridad, un área B de control civil palestino y control de seguridad compartido, y un área C de control total israelí. Es decir, que en la propia Cisjordania ya se reconocía la propia injerencia de Israel. Bueno, todo esto finalmente entra en un pantano y termina explotando en el fracaso de las negociaciones de Camp David y terminan detonando la segunda intifada, la segunda rebelión popular del pueblo palestino, que arranca en el año 2000. Grandes movilizaciones. Hay imágenes. Intifada es una guerra de piedras. Claro, una guerra de piedras. Es así, lo cual son las piedras palestinas contra los F-15, F-16. F-35 de ahora. Las 14 toneladas. Claro, es una desigualdad absoluta. Pero mostrando la firmeza, la convicción de lucha, pero ahora con los 22 la combatividad del pueblo palestino. Que acaban de anunciar. Las nuevas 22 colonizaciones en Cisjordania. Queda prácticamente... Esto se acaba. Por eso cuando es en 2 estados es Gaza absolutamente destruida, que se la vuelve a colonizar, porque se había retirado, entre comillas, los colonos de Gaza en 2005, si no me equivoco, Sí. y había quedado, como siempre se denunciaba, una cárcel a cielo abierto. Pero Israel decía, yo no tengo nada que ver, ahí está lo de Gaza, hagan lo que quieran. Nosotros no nos metemos, estamos hasta la frontera. Sí, pues estaba bloqueado. Ahora, en Cisjordania no, tenían los asentamientos. Ahora son 22 más. Es decir, que prácticamente, por eso digo, un Estado sionista de arriba al mar. Claro. Es decir, Sí. acá lo que van es la eliminación completa de cualquier vestigio de algo parecido a un Estado palestino, la expulsión de los palestinos de Cisjordania, de Gaza, hacia países que aparte no los quieren recibir, y tampoco se trata de que los reciban en las condiciones que quiere Israel, sino Claro. defender el derecho del pueblo palestino a vivir en su tierra, el derecho a retorno. Y esto plantea, pues yo lo he discutido muchas veces, dice, bueno, ¿cómo va a ser posible esto? Y si después de semejante masacre, ¿cómo va a haber una convivencia? Bueno, obviamente, quien plantea eso tiene mucha razón. Después de semejante masacre, explicarme una convivencia democrática. Va a ser necesario pasar por muchísimas crisis. Va a ser necesario que una parte mayoritaria del pueblo israelí cambie su punto de vista, porque si no, no sé cómo va a ser una convivencia democrática. Ahora, si uno lo piensa históricamente, la Primera Guerra Mundial modificó completamente El mapa del el mapa del Medio Medio Oriente. Oriente, completamente. Fuera la caída del Imperio Otomano, bueno, eso llevaría... La Segunda Guerra Mundial también la modificó. Y el ascenso de Estados Unidos, el retroceso inglés. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea Israel. Sí. Sin esa... Y ahora se plantea otra vez un cambio de Medio Oriente. Ahora va a ser un cambio contrarrevolucionario, si lo lleva adelante el imperialismo, para una Tercera Guerra Mundial, o va a ser un cambio revolucionario si lo lleva adelante los trabajadores. Pero no se puede pensar
este conflicto solamente desde el punto de vista local, porque nunca lo fue. No. Nunca lo fue. Ahora, la parte local que sí existe, yo leí encuestas distintas sobre Israel. No lo sé quién tiene razón. Leí una que decía que el 65% de los israelíes apoyaban un proceso de paz. Y otros decían lo contrario. Bueno, puede ser que haya uno ve acá encuestas que dicen que gana uno, gana otro. Bueno, depende de quién las hace, el resultado que da. Sabemos que hay marchas importantes en Israel. Sí. Y sabemos que ha habido, como resultado de la presión para que vuelvan los rehenes, muchas denuncias de lo que hace Netanyahu. No, yo no tengo... En general las movilizaciones tienen como eje la liberación de los rehenes y se pide un alto al fuego en función de ese objetivo, pero por lo menos hasta donde conozco yo, nunca está presente el interés palestino como un problema a ser tomado por el Estado de Israel, reflejando límites muy marcados de esas movilizaciones. Sí. Eso parece ser así. Salvo en un activismo más acotado, como esto de la Marcha del Orgullo, donde había una consigna central, pero más acotado. Un sector minoritario Claro. de la población. Eso Bueno, estamos... Sí, hace falta... Digamos que hay una agenda de movilizaciones y de Pero lucha. antes de eso, hay que jugársela por esto. Digo, porque incluso dentro de la izquierda misma, uno ve mucha reticencia. ¿Entendés? Bueno, como en Argentina es una isla, en el mundo pasan otras cosas. Y acá tenemos que lograr que Argentina pase lo que está pasando en el resto del mundo. Eso me parece que es crucial. Nosotros tenemos un desafío para toda la militancia del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, de toda la izquierda, del sector combativo. El hecho de que la burguesía, a través del gobierno, de la oposición, sean tan defensora del sionismo, redobla el desafío para la izquierda. Porque acá no es que uno puede tener un frente único como el 24 de marzo, Claro. que viene la campo, acá no viene nadie. Acá estamos solos. Digo, eso es así. Ahora, eso no nos puede llevar, si no digamos nada, porque perdemos un voto en las elecciones, si no tenemos que mostrar a dónde va. Y de hecho que Milei vaya ahora, ¿cómo decirlo? Tiene algo de educador. Porque Argentina, digamos, más o menos está mitad lo quiere a Milei y mitad está dispuesta a votarlo. O la mitad que No lo quiere. no lo quiere, no es que está con la izquierda. Esa es una minoría que está con la izquierda. Pero esa mitad que no lo quiere a Milei, ya de forma definida, que dice que la dictadura, todo eso, y que en buena medida es cierto, que es un fascista, tiene que preguntarse ahora, ¿por qué Milei va a apoyar esta masacre? Y sacar conclusiones. Tenemos que esforzarnos también en eso. Totalmente. Sí. ¿Y por qué sus referencias políticas en el campo de la burguesía, como puede ser el peronismo y demás, siguen una línea de postración y silencio al sionismo y su genocidio? Así que... Bueno, repasamos un poquito la agenda palestina. Para que Iván acá nos marcaba, el caso de una palabra nada más. Lula aparece todo el tiempo haciendo denuncias, pero no rompió relaciones con Israel. Y tan importante es también de decir que estas masacres de Israel no son nuevas. Y bajo el liderazgo de Lula, el Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con Israel. Y también con Néstor Kirchner, con el kirchnerismo de Argentina. Nosotros fuimos muy categóricos en denunciar ese acuerdo de libre comercio, porque esta no es la primera masacre que hace el... Esta es una masacre recargada, más brutal que la del pasado, sí, pero lo del pasado fue gravísimo. Claro. Y con Lula y con el kirchnerismo de Argentina se firmaron los acuerdos de libre comercio entre Mercosur y Israel. Así que también tengámoslo en cuenta. Sí. Y hoy mismo que juegan un rol de oposición, vos no escuchás a un solo dirigente de ese espacio político condenando el genocidio. Es una regimentación. Bueno, lo denunciamos lo de Leandro Santoro integrando en el Parlamento. Sí. Leandro Santoro, en el medio de esta masacre, forma parte del Comité de Amigos con Israel. El comité en el Parlamento Nacional, Claro, en el Congreso Nacional. Se nos acusa. Nosotros, esto también hay que decirlo, nosotros defendemos frente a esta situación y frente a otras situaciones, los pueblos tienen derecho a rebelarse y luchar. Y en el caso del pueblo palestino tiene derecho a rebelarse y luchar. Nosotros defendimos la primera intifada, la segunda intifada, como vio el mundo la primera y la segunda intifada. Entonces, si después se nos dice, están con Hamas. Pero acá me apareció un videíto, un reportaje que le hace a Netanyahu, donde reconoce donde que... él dice, nosotros hicimos un acuerdo con Qatar para que Qatar financie a Hamas, de modo tal de dividir a lo que era el pueblo palestino, ¿no? Sí, restarle influencia a la OLP. A la OLP. Y esto viene muy atrás,
Porque el pueblo palestino en sus primeras luchas de resistencia, la influencia clerical era menor. Sí. Y se fue incrementando. Y eso fue el sionismo. La estrategia. Quien hizo pactos para que Hamas reciba guita de Qatar, nos quiere presentar a nosotros que defendemos la lucha del pueblo palestino, incluso una lucha que en muchos casos no queda otra que sea militar, porque del otro lado están los principales ejércitos no te del tiran mundo. con flores. Sí. No, pero aparte cuando es militar, sepamos que estamos hablando, no es lo mismo un revólver que un F-16. Es decir, los estados imperialistas del mundo están armando a Israel. Entonces defendemos esa resistencia. Ya están con Hamas. Nosotros estamos con la resistencia del pueblo palestino. No estamos, lamentablemente, nosotros no tenemos una sección de la Corte Internacional en Palestina. Si la tuviésemos, seríamos una fuerza independiente ante Hamas. Pero defender esa lucha. Defendemos, claro, el derecho del pueblo palestino a a luchar, a rebelarse. por su propia existencia. Y lo han hecho los chicos de 8 años, 7 años, uno ha visto. Y es imposible que no sea así. Y después de esto va a seguir pasando. Porque el pueblo palestino va a seguir existiendo y va a seguir defendiéndose luchando. de las Sí. agresiones. Que aparte, la propia existencia del Estado de Israel, ¿no? La premisa esta de que era un pueblo sin tierra que llegaba a una tierra sin pueblo. Sí, por ahí estaban los palestinos. Y es falso que no había un pueblo. Ahora, esa premisa lo que significaba era exterminar y barrer a ese pueblo. Entonces, Ahora, sobre toda esta historia, vean en el programa Historia de otra clase, que hay un especial sobre la creación del Estado de Israel, el sionismo. conflicto Israel-Palestina. Sí, por eso queda. sobre el surgimiento del sionismo, que tiene específicamente. una tierra sin pueblo, es mentira. Y ellos lo sabían. Sí. Lógico. La cantidad de textos que Había hay una de los- frase que de los sionistas. la diciendo mujer del es imperialismo. hermosa, pero tiene marido, una cosa así, de uno de los sionistas que fue a visitar Palestina para ver. Pero cuando el sionismo fue a Es decir, ellos mismos reconocían que había un pueblo habitando esa tierra. No solamente había un pueblo, sino el objetivo estratégico para el imperialismo que significaba el Estado de Israel ahí. Ellos le decían al imperialismo, che, ustedes conviene que estemos acá. Porque hay que manejar si cayó el imperio otomano, tenemos que manejar esto. Y ellos dicen, somos la civilización de la barbarie, nos tienen que financiar porque vamos a cumplir el papel que están cumpliendo hoy. lógico. Es decir, eso del pueblo, tierra sin pueblo era un verso, era romanticismo sionista. Después Sí, iban sí, a pedir la la propaganda. guita de Estados Unidos para hacer un enclave imperialista. Y el hecho que sea, si uno define el nazismo es el nacionalismo de un país imperialista. ¿No? En la definición de Trotsky, digamos, Sí, sí. es el nacionalismo de un país imperialista. Nosotros siempre diferenciamos el nacionalismo de un país periférico, semicolonial, del nacionalismo de un país imperialista, que lleva al fascismo. Israel no es directamente un país imperialista, pero es un enclave del imperialismo. Y Netanyahu es un nacionalista. En esa medida, llamémosle que es el nacionalismo de un enclave imperialista. Tiene mucho de nazismo. Sí. Si uno le aplica la definición... Sí. Y luego en la práctica misma, esto que hablábamos de los bueno, colonos. Sí, totalmente. Bueno, y por eso alentar las acciones y las movilizaciones que De van a la tener agenda, sí. lugar esta semana. Tenemos el jueves una jornada de todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, en el Obelisco, donde va a estar a las 5 de la tarde, va a ser el horario central, porque el Comité en Solidaridad con Palestina va a leer un documento, pero va a haber acciones artísticas, un almuerzo, culturales, etcétera, para difundir la denuncia del genocidio, que al mismo tiempo coincide tanto con la visita de Milei a Israel, como la fecha en la que se estipula que va a estar partiendo del Cairo la marcha global a Gaza. Que ustedes vieron que se está preparando para estos días. Bueno, el jueves arranca, entonces en simultáneo. Y el domingo, que es el día que se calcula que van a estar llegando a la frontera entre Egipto y Rafah, la marcha mundial. Acá se va a hacer también a las 16 horas una concentración en Callao y Corrientes, que se van a movilizar hasta el Obelisco, también dándole fuerza y respaldo a esa marcha global a Gaza. Muy importante esa movilización porque, bueno, desde el Cairo van caminando hasta Rafah, que es el límite, ¿no? De Egipto con Israel. Y en esa delegación va a participar un grupo de compañeros de Liberación Comunista de Grecia, el ex-NAR, ¿no? Que ahora se llama Liberación Comunista. Y justo en estos días se va a estar produciendo una conferencia internacional en Nápoles, donde van a participar. Bueno, vos la comentaste la otra vuelta, diste un informe. Va a estar participando Liberación Comunista de Grecia, el CEP de Turquía, la TIR de Italia, el SWP de Gran Bretaña, el Partido Obrero, bueno, y otras organizaciones más. Donde naturalmente la lucha contra el genocidio en Palestina va
va a tener va a ser un punto destacado. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final y esta vez el premio se lo damos A todos. a todos. A Se lo damos Netanyahu, al Imperial, A Milei, a Trump. a Trump, a los gobiernos europeos hipócritas. Sí, a todo, al imperialismo mundial. Al al imperialismo sionismo A y Biden lo metemos en el paquete con Trump, acá nos soplan. Por supuesto. Porque Porque, Sí, claro. sí. Así que bueno, el premio, las 14 toneladas para Todos. reivindicando las intifadas palestinas, las 14 toneladas para todos los responsables de este genocidio y viva Palestina libre.